El embarazo es sin duda una de las experiencias más emocionantes de la vida. 9 meses en los que tu cuerpo se transforma y se convierte en el hogar de otra persona. Una conexión íntima, espiritual, dos corazones sincronizados que laten al mismo tiempo. Todas las mujeres se merecen vivir y sentir esta etapa de una forma plena y consciente. Pero dime, ¿cuántas veces no te has perdido en tu ruido mental? ¿Cuántas veces no te has visto inmersa en un ir y venir de pensamientos? Sí, vivimos constantemente con el piloto automático encendido. Es la tendencia natural de nuestra mente, que se distrae con un sinfín de pensamientos, recuerdos, planes de futuro. Esa forma de vivir nos ha llevado a desconectarnos sin darnos cuenta de nosotros mismos. Cada vez son más las mujeres que viven esta etapa con altos niveles de estrés, ansiedad y en algunos casos depresión. Sabemos que precisamente factores como el estrés materno pueden afectar al desarrollo del bebé durante el embarazo. Por eso te lanzo una pregunta. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo podemos desarrollar una actitud más cercana, más paciente, amable y cariñosa con nosotras mismas? ¿Cómo podemos aprender a ver la vida como un todo, abrazando la imagen positiva, pero también una realidad que tal vez no nos gusta tanto y que a menudo nos genera una gran batalla interna? ¿Cómo aprender a gestionar de una forma diferente todo lo que va surgiendo a lo largo del camino? Porque el embarazo es un momento que requiere pausa para reconectar, para permitirte ser y estar. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Inimba, el podcast de Me lo dijo la matrona, en el que hablamos sobre aspectos de embarazo, parto, posparto y la maternidad en general. Porque al final en eso consiste Inimba y porque todas las familias se merecen vivir maternidades plenas y felices. Hoy me acompaña Alba Valle, psicóloga sanitaria, mamá y fundadora de Loca Sabiduría, un proyecto con el que ayuda a miles de personas a través de las enseñanzas del mindfulness. La práctica del mindfulness te permite tomar conciencia de ese proceso vital que estás viviendo. Te permite indagar, observar y explorar sin miedo, sin juicio, sin necesidad de cambiar nada, tu mundo emocional. Vale, buenos días, Alba. Muchísimas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, porque me hace especial ilusión tenerte hoy aquí, porque sí que es verdad que hace mucho que no hablamos y me gusta mucho hablar contigo porque eres una de esas personas que siempre transmite como una energía especial, una energía pues muy positiva, ¿no? Y bueno, yo ya he hecho una breve introducción, pero como seguro que tú lo haces muchísimo mejor que yo, te cedo el turno, te cedo la palabra y cuéntanos un poquito más quién es Alba Valle. Hola Sara, bueno, lo primero el placer es mío. Hemos tardado unos meses en hablar, pero ha sido por una buena razón. Sí. Así que 2 nuevos peques en el mundo y muchas experiencias en la mochila. Así que muchísimo aprendizaje, que es lo que traen los peques. Y me pones la faena más difícil, que siempre es ¿quién es uno? Qué complicado, ¿eh? Sí, ¿quién soy? ¿Quién es uno? Esa es la gran pregunta filosófica de la existencia. Pero bueno, por tirar de las respuestas tradicionales, pues digamos que soy una persona a la que le encantan las personas, le encanta comprender la mente, cómo funcionamos y desde pequeña me preguntaba qué hay que hacer en la vida para ser feliz. ¿No? Veía esas Qué cosas y gran veía que pregunta, ¿eh? sí, 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 es que veo, siempre me ha llamado la atención cómo a veces las personas hacen cosas que les hacen daño. Mm, Y entonces piensas, ¿por qué? mm, ¿Y qué hay que hacer para ser feliz? Entonces esas preguntas me llevaron a estudiar psicología, pero la psicología no me respondió, porque la psicología veo que se centra mucho en los síntomas, en los diagnósticos. En este es el problema y este es el tratamiento, pero eso no responde a las inquietudes existenciales de las personas de cómo funciona la mente y cómo ser feliz. mm, Entonces, en la psicología clínica
me especialicé en terapia de aceptación y compromiso, que fue algo que también me reveló una nueva forma de vivir por el tema de la aceptación, de aprender a vivir la vida con plenitud en todas las situaciones que nos van poniendo por delante, que eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Situaciones que pueden ser delicadas quizá en embarazo, en parto, en posparto, bueno, pues las crisis de la vida, por decirlo de alguna forma, qué hay que hacer para vivirlas con plenitud, qué hay que hacer para crecer de ellas, qué hay que hacer para que pasen por tu vida y digas, han sido una experiencia, han sido maestros, ¿no? No Sí. problemas, sino maestros. Mm. Y desde esa especialización en terapia de aceptación y compromiso apareció la palabra mindfulness. Justo te iba a Y, preguntar cuándo es la primera vez que escuchas hablar del mindfulness. ay, pues mira, yo a los 14 años, con estas inquietudes busqué sobre budismo, busqué sobre filosofía oriental, porque ellos son como los expertos en Mm. la mente, llevan milenios con el tema. La medicina tradicional china tiene 5.000 años, por ejemplo, Mm. ¿no? El taoísmo, el budismo, pues son miles de años de estudios sobre la mente, pero no encontré ningún sitio en Asturias donde poder aprender sobre esto y quedó ahí, ¿no? A mis 14 años quedó eso ahí. Y yo me fui por la rama más científica, estudié psicología, el máster de psicología clínica y entonces apareció el mindfulness como herramienta de psicología. Pero justamente pues el profesor que nos había estado hablando del efecto terapéutico del mindfulness dijo, si queréis conocer en profundidad sobre esto, sería bueno que conozcáis las bases. Entonces, como volver otra vez, la vida me llevó a Oriente, a toda esa sabiduría, pero ahora con el conocimiento de psicología. Entonces empecé a investigar paralelamente sobre mindfulness y su versión más científica y psicológica y sobre la meditación en su parte más de sabiduría oriental y de las ciencias contemplativas de Oriente y del budismo. Y entonces empecé a practicar budismo y empecé a enseñar mindfulness. Y todo eso fueron como 2 líneas, esto desde 2014 y hasta el día de hoy pues no he parado de aprender, de practicar y de experimentar, porque la verdad que sí que me ha dado respuestas a las preguntas que yo tenía y no solo me ha dado respuestas filosóficas, sino que me ha dado respuestas prácticas, Mm. que es lo que necesitamos, no una filosofía, sino respuestas prácticas para poder vivir con más plenitud la vida en todas sus facetas. Y eso es a lo que me dedico a día de hoy desde Loca Sabiduría. Caray, ¿eh? O sea, lo cierto es que, bueno, al final el mindfulness para ti se ha convertido, digamos, en una forma de vida, ¿no? Más que algo que enseñas o algo que has integrado, ¿no? Es una forma de vivir, de relacionarte con, ¿no? Con la vida, contigo misma. Sí, totalmente. Es así. Que muchas veces cuando uno empieza puede verlo como una técnica, Mm. pero, pero Pero eso esa, yo creo esa que te lleva también como a exigirte, ¿no? El utilizar algo para algo, ¿no? Porque al final no creo que eso te cambia, es algo que tienes que integrar en tu vida, es decir, no es una herramienta que se utilice para un fin solamente, sino que te ayuda a vivir de una forma pues un poco más consciente, más plena. sí, exactamente. Ahora mismo que estamos con el Congreso de Meditar como forma Mm. de vida, donde hay 35 expertos que comentan sobre estas cosas, y al final uno se ve, hay una pregunta que hemos repetido a todos los ponentes, es ¿qué es lo más importante que aporta el mindfulness o la meditación a tu vida? Y al final todas las respuestas son diferentes. Pero igual viene a Sí, decir lo mismo, ¿no? claro, pero si dijéramos que es una técnica que tiene un resultado, la Claro. respuesta sería la misma, ¿no? ¿Para qué sirve el ejercicio de relajación? Para relajarte. Mm. ¿Para qué sirve el mindfulness? ¿Cómo va a ser que 35 personas responden de forma diferente? Mm. Pero todas llevan al mismo punto, porque al final el mindfulness lo que nos ayuda a ser más libres, Mm. a ser más capaz de responder a la experiencia, de tener una actitud ante todas las situaciones que se vuelve favorable para nosotros, en las que podemos vivir con plenitud eso. Entonces, claro, las respuestas son muy amplias porque todo depende de a qué lo abordes. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de cómo el mindfulness ayuda en el posparto, por ejemplo. Claro. Entonces, la respuesta es diferente, ¿no? Pero siempre la gente dice, ya, pero es que los profesionales lo planteáis como si fuera la panacea, ¿no? De repente sirve para todo.
Y no es que Pero es que queramos, sirve para todo, ¿no? Porque al claro, no final, es que lo claro, queramos vender como una panacea, no, porque de hecho no es una panacea, sería una panacea si te tomaras la pastilla y el resultado estuviera. No es una claro. panacea porque hay que practicar y Mm, es algo que hay que ir desarrollándolo en todas las situaciones de la vida, etcétera. No es un camino de práctica, pero es una panacea en el sentido de que obviamente qué beneficios va a traer a tu vida que sepas gestionar cualquier situación, pensamiento, mm, emoción y sensación con apertura y con más sabiduría. mm, Pues trae tantos beneficios como en diferentes áreas de tu vida que hagas la claro. pregunta. Si es que al final es autoconocimiento, o sea, es conocerte a ti, conocer cómo reacciona tu cuerpo, qué tendencias tiene tu mente, o sea, conocerte a ti te hace, y lo que dices tú, te hace libre, te hace ser capaz de tomar pues, las mejores decisiones en un momento dado, el poder reaccionar o adaptarte a diferentes situaciones siempre de una forma pues saludable, ¿no? Porque tendemos eso a intentar cambiar todo porque sentimos que esto que estoy diciendo no es bueno, o rumiando muchas veces, ¿no? Que pues todas esas cosas que al final es autoconocimiento de uno mismo, Ujú. Y autogestión. claro. Y como de ahí viene el nombre también de la página de Loca Sabiduría, es conectar con esa sabiduría interna que todos tenemos. Mm, Que muchas veces caemos en esa paradoja de esforzarnos y de estar demasiado en la cabeza tratando de solucionar cosas, cuando muchas veces es lo contrario, es bajar. bajar. Las respuestas están dentro, la sabiduría está dentro, la intuición está dentro. Entonces, de Mm, forma intuitiva, de hecho, tú como matrona muchas veces has dicho, déjate tampoco de tantos libros ni de preguntar a cada quien qué hay que hacer en esto y tal, ¿no? claro, Sino que a veces sí, es sí, más conectar claro. con la sabiduría que una tiene, con la intuición y de forma Mm, intuitiva vas a saber qué es lo mejor para ti y para tu bebé. mm, Entonces, sí, ¿y eso por qué es así? Porque la sabiduría está dentro. Igual que ocurre con la crianza, ocurre con la psicología, mm, con, con la forma de solucionar situaciones, de gestionar nuestras emociones. A veces simplemente lo que necesitamos es conectar con esa lo mejor. intuición. Sí, sí, sí. Yo lo veo sobre todo en el parto, en la preparación al parto. Siempre trabajo mucho desde la idea de está bien prepararse, está bien hacer cursos, pero ahora parece como que existe esa necesidad de que si no haces un curso de preparación al parto, ya no vas a poder, ¿no? Dar a luz, o ya no vas a poder dar el pecho. Y siempre, pues es lo que dices tú, hay que tener en cuenta que la maquinaria, no, ya lo tenemos todo lo que necesitamos. Yo siempre digo a las mujeres, tienes todo lo que necesitas para dar a luz. Y partiendo de esa base, todo lo que le añadamos va a ser, digamos, un complemento. Pero para dar el pecho ya tienes todo lo que necesitas. ¿Podemos informarnos? ¿Podemos? Sí, claro, pero siempre partiendo de, ¿no?, bajar la atención al cuerpo, conocer tu cuerpo, tus instintos más mamíferos, que al final es algo que queda como muy bien relatado en temas como el parto y la lactancia, pero sí, es totalmente lo que tú comentas, ¿no? Así lo veo. Mm. Y bueno, a lo largo del camino te has formado con, pues al final con grandes referentes, ¿no? Te has formado con John Cabacín, te has formado con Fernando Torrijos aquí en España y has trabajado también con el Lama Olé. Y es, digamos, durante la pandemia, ¿no? Un poco, corrígeme si me equivoco, cuando decides dar un poco el salto a la piscina y ¿no?, abrirte paso a nivel online con Loca Sabiduría. ¿Cómo fue ese momento? No, porque yo imagino que pues por tu mente pasaban pues un sinfín de pensamientos, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que decides emprender a nivel online y ayudar a tantas personas con, ¿no?, con la práctica del mindfulness? Pues la verdad que fue un momento con muchísima ilusión. Fue como sentir, voy a cumplir un sueño, voy a darme la oportunidad de cumplir un sueño. Yo ya estaba trabajando con mindfulness desde el 2014 en mi gabinete de psicología en Granada, solo que lo hacía de forma presencial. Tenía un grupo de meditación terapéutica, daba intensivos de fines de semana, había hecho intervenciones de mindfulness en centros como por ejemplo en una clínica de Alzheimer, en una empresa, en un centro de trastorno bipolar, incluso un maltrato de género en un grupo de hombres condenados por maltrato de género. Les hice una intervención con mindfulness súper interesante y con pasión. Y entonces
O sea, formaba parte de mi día a día, al igual que la psicología, pero era algo que estaba destinado más a mi tiempo libre, lo hacía por amor al arte. O sea, Mm, era porque me apetece, me nutre mucho a nivel personal hacerlo. Entonces, cuando terminaba de trabajar con las terapias, pues iba haciendo este tipo de actividades, pero era una de las cosas que más ilusión me hacía. Y, pero luego también se juntaban otros factores, como por ejemplo pensar en un futuro y pensar en tener familia. mm. Y yo muchas veces salía de trabajar muy tarde haciendo terapias. Porque muchas veces la gente suele tener el tiempo libre para las terapias a las 7 de la Última tarde, hora. 8 de la tarde, 9 de la tarde. Y como se te juntan retrasos, porque yo estaba ahí, lo que hiciera falta con la persona, casi las sesiones eran de 1 hora, pero bueno, tú te pones y oye, si es Mm, 1 hora y cuarto, pues 1 hora y cuarto. Pero entonces se van alargando las cosas y muchas veces llegaba a casa a las 10 de la noche. Y yo pensaba, el día de mañana yo no quiero ser una madre que llega a estas horas a casa, porque me quedé con mi madre trabajaba limpiando casas cuando yo era pequeña y algunas veces me llevó a la casa en la que ella limpiaba más. Y su madre, la mujer, era una cirujana que tenía 4 hijos y nunca estaba en casa. Y esos niños querían más a mi madre que a su madre. jolín. Casi. De hecho, me tenían manía a mí porque mi madre me quería más a mí que a ellos, ¿no? Y recuerdo que me daba como mucha pena esos niños porque su madre no estaba con ellos. Entonces, bueno, o sea, por un lado se juntó que me encanta el tema de la meditación, el mindfulness, soy muy emprendedora porque me gusta, tengo muchas ideas siempre Activa. sí, y me hacen ilusión las cosas, Sí. entonces me hace mucha ilusión poner en marcha algo que ideo en mi mente y lo vivo, entonces Mm, no me gusta hacer constantemente lo mismo. Entonces, bueno, pues desde esa ilusión, pero a la vez también pensando en tener familia, en qué tipo de vida quiero tener, pues dije, quiero tener un tipo de vida donde tenga libertad también de horarios y donde pueda estar tiempo con mi hijo o con mi hija o con los hijos eh, y poder disfrutar y no tener que, no ser una madre como esa a la mm, que mi madre iba a limpiar la casa y a cuidar a sus hijos, ¿no? Y mm. fíjate, pues justamente esto fueron decisiones que fui tomando hace años, pero este año que ha nacido mi hija, pues se ha materializado y realmente algunos, me acuerdo, algunos amigos que me decían, pero Alba, pero ¿cómo piensas tanto en el futuro? Si tú eres de vivir el presente, ¿no? Eso es mindfulness. Ya, pero el mindfulness es vivir el presente, pero también es vivir con coherencia. Y para vivir Claro. con coherencia tienes que conocerte y tienes que saber cuál es la vida que yo quiero tener. Mm, Entonces, mindfulness nos ayuda también porque esto muchas veces no se entiende bien con el mindfulness, que es no preocuparte por nada, no mm, pensar en el futuro. ¿No? Y mm, fíjate, aquí al contrario, ¿no? Yo pienso en el futuro, pienso a dónde quiero ir, mm, pero vivo con presencia ese camino y tomo las decisiones, soy proactiva hacia las condiciones que vayan a dar también lo que yo quiera. mm. Entonces, el mindfulness ayuda a conocerse, a vivir con presencia. Y luego, pues el 2020 me lo puso en bandeja porque me obligó a cerrar el gabinete durante la cuarentena y entonces empecé a enfocarme pues la jornada completa laboral a nivel online con mindfulness. Y todo fue súper bien porque en un momento estábamos con una comunidad de, pues durante ese año, 20.000 personas. Y nada, yo me levantaba todos los días con tantísima ilusión por trabajar que cuando se podía volver a abrir el gabinete dije, No pues quiero, no lo ¿no? voy a abrir más, ya no lo abro. Y en Sí, eso pero yo estamos. creo que este tipo de iniciativas vinieron súper bien, además, sobre todo en tiempos de pandemia. El otro día leía en el periódico que habían hecho un estudio, no me acuerdo si era en el Valdebrón, un hospital de referencia en Barcelona, que decían Ujú, que un 38% de las mujeres embarazadas tenían síntomas de depresión, síntomas pues, de ansiedad, de estrés durante la pandemia. Y dices, "Joder, es que es un porcentaje muy alto, ¿no?". Entonces, iniciativas como las tuyas, que al final pues vinieron muy bien en tiempos en los que estábamos ahí encerrados y que nos pusieron un poco a nivel emocional contra las cuerdas, pues yo creo que vinieron y muy, muy en bien. esa, creo que la pandemia ha supuesto un antes y un después en la Mm, integración del mindfulness en la sociedad.
aún queda mucho por hacer, sobre todo también porque haya profesionales cualificados, ¿no? Por ejemplo, como tú, que eres matrona, has hecho el máster de mindfulness, entonces puedes aportar en ese sistema Sí, de salud con ese enfoque. Porque creo que ahora mismo sí se ve la necesidad en todo lo que la mente afecta, sí, viene bien integrar el mindfulness. Y hablando de salud, ¿cómo no? Si es que estamos hablando si es de que la salud mente y el cuerpo mental, están totalmente relacionados, claro. exactamente. Sí, Entonces, creo que hay mucha apertura. Yo sé de muchos hospitales que están empezando a integrar el mindfulness, que tienen algunas salas para practicar meditación, porque se sabe que bueno, que tiene muchos beneficios. Luego, si quieres, comentamos un poco más sobre esto, sí, pero creo que hay muchísima apertura para ujú, esto en estos momentos y que estamos en un muy buen momento. O sea, creo ujú, que estamos en una crisis de salud mental, desgraciadamente ya venía dándose y ahora más ujú, todavía. De hecho, este lunes ha sido el Día Internacional del Suicidio sí, y salía en el telediario que 11 personas a diario se suicidan en España. sí. Yo leí que era la segunda causa de muerte no natural, no sé si era la segunda o la primera causa de muerte no natural en España. No O sea, natural la primera, por encima de los accidentes de tráfico. claro, es que dices, es que es, o sea, es un dato que es demoledor. Lo que pasa es que yo muchas veces veo que lo vemos números y no son números, son personas personas, niños, mi madre es psicóloga y trabaja aquí en bueno, tienen como, digamos, trabaja con emergencias, ¿no? Cuando hay algún caso de suicidio que activan pues, el servicio que tiene a nivel pues, Galicia y es que muchas veces son niños. Y dices, jo, es que Madre mía. ¿qué le tiene que pasar por la mente? A mí, como madre, es que es una cosa ¿no? Que me aterra el decir, vale, yo le puedo dar una educación X a mis hijos, pero si en el colegio sufren bullying o sufren X, ¿no? El plantearme qué le puede llevar a un niño el querer terminar con su vida o a un adulto, una persona, o sea, pero a mí como madre, cuando se trata de niños es como que me toca algo por dentro y dices, es que no son números, son personas. Y creo que tenemos que cuidar mucho no solamente la parte física, sino también ¿no? Lo que no vemos, que es cómo estamos nosotros por dentro, cómo nos sentimos nosotros bien es que muchas veces yo es lo que veo, que se cuida la parte física y no tanto como lo estás llevando, ¿no? Cómo estás tú a nivel emocional por dentro. Es que si lo piensas, prácticamente eso está relegado a psicólogos y psiquiatras y los psiquiatras realmente encima ni siquiera ayudan a la gestión, porque los psiquiatras lo que hacen es detectar algo que correlaciona con un desequilibrio orgánico y poner una pastilla para regular esa química, pero no se está atendiendo la causa, no se están dando recursos, no se están No, preveniendo recaídas, no se están dando herramientas para que esa persona en su día a gestionarse. día esté mejor y no vuelva a caer en eso. Y los psicólogos, pues al final lamentablemente el sistema de salud público está colapsado a nivel de salud mental. Los psicólogos que hay no dan abasto y no pueden hacer tampoco adecuadamente su trabajo con un adecuado número de sesiones, con un Mm, tiempo considerable en las sesiones. Y no toda la gente tiene la capacidad económica de ir a un psicólogo privado o muchas veces no vamos por otras razones, eh, porque estamos demasiado deprimidos y de repente mm, no nos animamos porque pensamos, ¿qué nos van a decir? mm, Para que me digan lo que tengo que hacer. No, muchas veces estamos en eso y no vamos, entonces al final dices, la salud mental de la sociedad depende de que alguien tome la decisión de ir a un psicólogo privado mm. y luego la suerte que tengas de dar con un buen psicólogo. Que te Entonces, guste. claro, es que, claro, realmente no hay mucho abordaje más emocional ni de cuidado mental. O sea, Mm, no caigo ahora mismo en un abordaje claro. importante. De hecho, en Reino Unido, que es un país que tiene bastante integración de mindfulness y que estudia muchísimo las evidencias del mindfulness y todo, em,
han hecho un documento que se llama el Mindful Nation, se puede buscar en Google, con evidencias del mindfulness enfocado a sectores de la sociedad. Y decían que uno de los aspectos más importantes es el efecto del mindfulness en la salud mental a nivel social y que es un recurso muy rentable para el país, lo primero, para los profesionales, porque Claro, puedes ayudar a decenas, cientos, miles de personas con un recurso que no es costoso económicamente, pero que ayuda a la salud mental de muchísimas personas. Y si esto se va metiendo en diferentes áreas, pues al final es algo que ayuda a potenciar la felicidad, a prevenir problemas psicológicos, a tratar algunos problemas psicológicos o complementar tratamientos. Pero todo eso es después como aprovechar más los recursos de la seguridad social, ¿no? De que los psicólogos, que de verdad la gente necesita de esos psicólogos, pues pueda tener esa atención, pero hay claro. muchísimas cosas que con el mindfulness podríamos prevenir y mejorar y no llegar a esas situaciones tan críticas donde hace falta ya psicología o tratamiento público o psiquiatría. De hecho, hay muchos hospitales que los propios psicólogos están siendo ellos los que dicen, en esta sala voy a empezar a tener grupos de mindfulness para aligerar las terapias individuales y para poder dar ayudas también para prevenir recaídas. Mm, Pero si fuéramos metiendo un poco estas herramientas en diferentes sectores, mm, pues sería increíble el efecto que tendría porque las personas nos sentiríamos un poco más atendidas. Por ejemplo, yo durante el embarazo, pues en la atención pública, la matrona que me ha atendido, o sea, no me ha preguntado, pero ni una sola pregunta ni de cómo estoy ya. en todo el proceso. Pero nada, ni ánimo para el parto, ni después cuando volví a hacerme la revisión, ni un qué tal la vida con las nada, nada. Yo veo que esa Qué mujer preocupante, ¿eh? no está bien. Sí, sí, Claro. sí, sí. Porque me transmite estrés. Su presencia, te lo juro, se nota que está desbordada, está estresada y le molestamos las personas que estamos ahí porque la estamos ocupando. Claro. Pero Pero claro, si es que al final, lo que decías tú, el mindfulness te ayuda no solamente a tratar y a prevenir, sino que también reduce el gasto sanitario. Y no solamente el gasto económico que implica para el sistema sanitario, el tener que tratar a lo mejor a una persona con pastillas o lo que sea, sino los recursos. Es decir, que no vayan a consulta porque no lo necesitan y lo puedan pues gestionar con otras herramientas. Y también lo que dices tú es que al final no es culpa de las personas, ¿no? Que hay muchas, oye, hay de todo, ¿eh? También lo digo, hay gente que no tiene vocación ninguna y que está ahí, pues, y que se nota que no, ¿no? Al final se transmite, ¿no? Cuando tú tienes pasión por lo que haces, creo que es algo que se ve y que las otras personas, pues, ¿no? Que lo notan. Pero yo creo que tampoco es tanto culpa de los profesionales, que sí que es verdad que hay muchos que intentan hacerlo lo mejor que pueden, pero es que al final si tienes 15 minutos en una consulta, es que aunque tú quieras preguntarle a alguien, hola, ¿qué tal estás? Es que este qué tal estás no te invita a, ¿no? A abrirte a decir realmente cómo estás. Yo lo veo mucho con las mamás con las que yo trabajo, que es que el otro día le decía a mi marido, ojo, es impactante que yo creo que pues, de todas las consultas que tengo, un 90% de las mujeres que me ven en el embarazo en las primeras etapas es por temas de gestión emocional, es decir, que a lo mejor se sienten desbordadas por ese tema de la ambivalencia emocional, de esos miedos, de esas dudas que surgen. Mucho de las consultas que me llegan, sobre todo al principio del embarazo, es por tema de que necesitan a alguien que les escuche, alguien que esté diciendo esto es normal que te sientas que les dé herramientas para gestionar según qué cosas, no tanto pues peso tan cosas físicas, sino esa otra parte que hablábamos, que muchas veces se queda descolgada, es que necesito que me escuches porque me siento perdida, estoy asustada. Y eso yo es lo que veo que en la seguridad social, pues igual no hay tanto tiempo, no hay tanta disponibilidad pues de recursos al final, ¿no? claro, habría que tratar de evitar, o sea, de hacer un filtro Claro, para no colapsar los servicios más 1-1 que básico, sí. demandan un recurso tan fuerte, porque además es
lo más económico para el sistema de salud y es lo mejor a nivel social porque estamos evitando también un sufrimiento innecesario. Si se fuera cuidando un poco más esto desde diferentes lugares, porque al final es que la mente lo es todo. Incluso yo que estoy en temas de emprendimiento, pues siempre que hago alguna mentoría de marketing, de emprendimiento y tal, el mentor sabe de sobra que al final acaba siendo todo un tema de gestión interna, de mente, de cómo no es que no haga falta más conocimiento. ¿No? Muchas veces la gente empieza a comprar cursos de emprendimiento y cursos y cursos y cursos, pero no da el paso. ¿Y dices, por qué no das el paso? Por tu Miedo, por inseguridad, por miedo, el entonces síndrome del vuelve a ser impostor, ¿no? un tema emocional. Y al final todos y están empezando a meter también tema de meditación, tema de mindfulness para ayudar a los emprendedores en esa parte interna, porque, porque vuelve a ser la mente la que o nos ayuda a vivir las cosas de una forma armoniosa o nos Mm, empieza a poner la zancadilla. mm. Entonces, sí, es un recurso muy interesante porque además pues se trabaja de forma grupal y puedes ayudar a muchas personas a la vez. Claro, esto a mí me lleva a preguntarme, sabiendo los beneficios que tiene cuando lo aplicas, ¿no? En la vida adulta, que yo es cuando he empezado a aplicar el mindfulness en mi vida, con casi 33 años, el decir, ¿por qué no lo empezamos a integrar en la infancia? ¿No? Porque hay muchas personas que ya, ¿no? se especializan en, pues, el integrar el mindfulness, pues siendo profesores, sobre todo pues, en el máster, tenía muchos compañeros que lo querían, ¿no? Integrar pues, a esas etapas de la infancia. Al final es algo, ¿no? Que si, yo siempre digo, si tú ves a tus padres, por ejemplo, leyendo, pues tienes muchas más papeletas de pues desarrollar interés por la lectura. Pues esto es lo mismo. Si tú ves a tus padres meditando o ves a tus profesores que te inculcan al final esos valores, esa forma de relacionarte con el mundo, de conocerte a ti mismo, pues al final es algo que ya tienes mucha parte del camino hecho, ¿no? Pienso lo mismo que tú y por eso he creado el máster de Ya. intervenciones de mindfulness, para que cada vez haya más personas preparadas en hacerlo. Muchos profesionales saben de sobra lo importante que es eh, poder hacerlo, pero muchas veces las personas, pues con todo el respeto del mundo, no sienten que tengan el conocimiento como para poder hacerlo. Entonces, hay muchos profesores que saben lo buenísimo que sería para ellos los primeros, para mantener la pasión por su trabajo, para mantener el estrés a raya, para sus compañeros, para que haya una buena dinámica y una buena armonía entre el profesorado en el colegio. Y para las aulas, para los alumnos, tanto para potenciar la atención como para mejorar el clima en el aula, para tener aulas más compasivas, más amables, donde el bullying no sea algo La norma. que pueda darse, exactamente, porque si el entorno es armonioso, no surgen las semillas de la violencia, o surgen pero no brotarían, porque la dinámica, la energía del aula no permite eso. Entonces hay que propiciar eso. Los profesores lo saben, pero ¿quién les forma a ellos para que ellos Para que, puedan dar eso con confianza? Entonces, bueno, creo que estamos en ese momento ahora de, de hacer una revolución mindful, por decirlo de alguna forma, un despertar en la conciencia donde pues ese tipo de trabajos no dependa de unos pocos psicólogos que quieran trabajar esto, sino que todas las personas podamos ser conscientes de ello y contribuir desde nuestras áreas y poco a poco llegar a la infancia. O sea, no se me ocurre mejor regalo que hacerle a un niño que poder impregnar su vida de esto. Es que, sí, sí, al final es pues un cambio, una revolución social que tenemos que hacer todos, no solamente responsabilidad, pues lo que dices tú, de la parte clínica, a lo mejor de los psicólogos, psiquiatras, sino que al final lo podemos integrar todos a cada, ¿no? Nuestro ámbito de trabajo claro, y más va a llegar a más gente al final. claro. Y lo que comentabas tú al principio, ¿no? Que, bueno, pues que hacía un par de meses había llegado a vuestra vida, pues una persona que seguro que sin duda lo ha cambiado todo, que era vuestra primera hija, ¿no? Primero, darte la enhorabuena otra vez y preguntarte cómo es ser instructora de mindfulness, ¿no? Y ser madre e instructora de mindfulness. Me refiero,
¿Te ha costado mucho integrar al final esa parte teórica a tu día a día? Bueno, yo me imagino que tú ya lo tenías más que integrado, pero ¿cómo está siendo esta experiencia con la maternidad? ¿Te ha resultado fácil, no? Pues mira, me está resultando más fácil de lo que pensaba, la verdad, pero bueno, no, yo creo que también depende del niño, un poco de las condiciones que no están bajo mi control, ¿eh? Yo estaba preparada para que fuera como fuera. Entonces, eh, afortunadamente está siendo más o menos llevadero. ¿Habrá cosas que dependan de mí que esté siendo más llevadero por cómo yo lo estoy gestionando? Seguro, pero bueno, estamos pudiendo, algo muy importante es que estamos pudiendo dormir bastante bien dentro de lo que cabe y eso es un tema que es sagrado. O sea, si alguien empieza a no dormir, Sí. tiene más trabajo por delante, porque, porque cuando empezamos a no dormir se nos desequilibran mucho las emociones. Igualmente tenemos margen o sea, margen de maniobra, ¿no? La cuesta está un poco más empinada, pero tenemos que seguir trabajando siempre con las condiciones que tenemos. Entonces, lo bueno del mindfulness es que te da herramientas no para cuando las condiciones son favorables, sino para que vengan como vengan las condiciones, pues uno pueda hacer frente a ello de la forma más útil. Entonces, la experiencia está siendo muy agradable y retadora, pero agradable porque por más que sea más llevadero, pues siempre es retador, ¿no? La falta de tiempo, la logística y todas estas cosas. Pero sobre cómo es ser una instructora de mindfulness madre, pues en relación a lo que te hablaba antes de la loca sabiduría interior, yo no estoy como poniendo demasiada teoría, no me estoy agarrando a esa teoría para aplicarla, sino que lo que me hace gracia es que tratando de mantener mucho la calma y de estar mindful, me voy dando cuenta de que sale de por Claro. sí solo la sabiduría que digo, "Ah, esto es eso del mindfulness, y esto es otro enfoque del mindfulness". O sea, es como que me voy dando cuenta de la teoría según va saliendo la experiencia. Entonces me hace mucha gracia. No es como utilizar la teoría para forzar una experiencia diferente, sino que la práctica del mindfulness me va haciendo verme en escenarios donde voy entendiendo o sea, voy aprendiendo más mindfulness sobre mi propia experiencia. De hecho, he Estás tenido más como varios. observadora, tal vez, ¿no? Sí, y he tenido como varios aha moments de, esto es esto es esto, y cosas que me han permitido como ir aprendiendo mucho de esta experiencia y profundizando más en mi propia práctica del mindfulness con estos meses. De hecho, he ido tomando notas en una libreta que dije, sería interesante cuando termine más o menos todo este proceso, en esos 9 meses de exterogestación que se dice que el bebé tarda, ¿no? En como en volver a nacer estando fuera. Y igual en algún momento, si encuentro el tiempo, escribo un libro sobre las experiencias de mindfulness en el posparto. Pero si quieres, te comparto algunos de los puntos Pues que he sí, sí, apuntado. sí. Pues mira, tengo ya 28. Caray. Voy a ir así a alguno de los más interesantes para mí. Sí. Mira, un punto súper súper útil fue cuando hice un clic de que de repente hay tantas cosas que hacer en el día a día, ¿no? Si lo miras, está lleno de tareas y es muy fácil sin querer poder pensar en términos de tengo que, y hay un montón de cosas que hay que hacer, logística que organizar con tu pareja, ¿no? Y todo parece de repente como demasiado serio, ¿no? De Demasiado cosas que importantes, tengo que hacerlo, sí, sí. sí, cosas que hay que hacer y que son importantes. Entonces de repente me di cuenta de que eh, uno puede caer en la trampa de pensar que cuando se terminan esas tareas tienes tiempo para ti. Es como, estas son tareas y luego está tu tiempo libre, Mm, donde está la vida. Y entonces me acordé de que justamente la práctica espiritual no es no está en el tiempo libre que te queda cuando dejas de hacer las cosas,
sino que en cómo vives cada cosa que conforma el día. Mm, Todas las cosas que uno hace, el cómo las vives, con qué energía las afrontas, con qué actitud, y tratar de hacer de cada tarea, de cada cosa que ocupa el tiempo, parte de tu práctica de meditación, de tu práctica de mindfulness o de tu práctica espiritual. Hacerlo, tratar de hacerlo con gozo, con felicidad, con presencia, con atención plena. Entonces, cada cosa que haces es un regalo, porque cada mm, cosa que haces es tu propia práctica, es un regalo. mm. No Eso es yo creo que algo es que haya que tachar. uno de los grandes retos o barreras que se suele poner la gente a la hora de practicar tal vez el tema del mindfulness, porque muchas veces se piensa que el mindfulness es meditación, ¿no? Y es una de las frases más comunes: yo no tengo tiempo para meditar, porque, Claro. claro, estoy en mi día que tiene 24 horas, no tengo 5 minutos para meditar, para sentarme a meditar, y al final pues es pues, lo que dices tú, ¿no? Que puedes practicarlo en cualquier momento de tu día a día, pues ya sea lavándote los dientes, comiendo, ¿no? Que también es algo que se suele practicar mucho, el tema del mindful eating, ¿no? Mm. Yo por un lado, con ese entendimiento dije, fíjate cómo refina esta práctica de, bueno, la espiritualidad al final se puede definir un poco como aprender a ver lo bello en lo ordinario. Mm, Y es cuando logras eso, eh, las experiencias se transforman en bonitas y en significativas, todas ellas. mm, Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y luego lo que comentas también de meditar en otras situaciones en las que no hay que esperar a tener media hora libre, hacer una práctica súper formal y tal, porque oye, pues en este momento si tienes un recién nacido, pues mm, no hay por qué esperar a ello. Pero ¿cuántos momentos hay de estar ahí donde realmente puedes poner absoluta presencia y disfrutar de ese momento? Pues mm. yo me he dado cuenta de que dando el pecho Da para mucho, ¿no? me pega unas meditaciones dando el pecho súper tranquila, Mm, mirando por la ventana, conectando con la respiración. mm. Entonces, Que al final muchísimo. tienes la oxitocina por, ¿no? Por todo tu cuerpo, esa relajación interna, pues que Claro, eran unos momentos, son unos sí. momentos de calma absoluta Mm, y muchas veces pues miraba por la ventana y estaba simplemente como conectada con la respiración, con las sensaciones de Deva comiendo, transmitiendo amor, cariño y calma y se volvía una experiencia muy bonita. Y luego también meditaba en sus ojos, ¿no? Es como el objeto de la meditación, pues estaba mirándola a los ojos, respirando. Entonces, cuando le estás dando de comer, pues la miras, liberas oxitocina, es una experiencia súper agradable, armoniosa. Entonces, los momentos de lactancia con mucha frecuencia son mi momento de meditación. mm, Y luego también cuando la duermo. Estamos empezando un poco a tener como una pequeña rutina, no nada muy rutinario porque al principio el sueño es caótico, ¿no? Pero ya. bueno, poner en algún momento una hora, pues sobre las 9:30, vámonos para la cama y ya un poco de luz oscura y estamos ahí y entonces le canto, Mm, pero le canto mantras. Entonces con el sonido de los mantras es vibratorio mm, y a ella le relaja un montón, pero es que también me relaja a mí. claro. Y cantar mantras es en sí una Mm, meditación, porque estás ahí repitiendo el mismo mantra una y otra vez. Igual estoy media hora ahí cantando mm, mantras, respirando, y todo eso genera también una atmósfera mm, de paz, de cariño, que a la vez pues es eso, es oxitocina. Y mm. creo que pues obviamente a ella le llega, es también mejor para la lactancia y todo. Y otro de los Probablemente, argumentos, ahí, conectado con esto que estaba contando, las neuronas espejo. Si tú estás tranquila y sí. estás emitiendo esa energía, a ella le está llegando. Entonces, todo ese mindfulness que yo voy activando en esos momentos, directamente a ella le hace también estar más tranquila y más feliz, ¿no? Mm, Porque siente más amor. mm. Te iba a decir que probablemente si tú practicabas pues todo el tema de los mantras, la meditación y lo hacías en voz alta, pues muchas veces no esperamos a, por ejemplo, hablarle o cantarle al bebé
cuando nace el bebé, pero lo cierto es que podemos empezar a hacerlo durante el embarazo. O sea, me refiero que incluso mantras que estás utilizando ahora, que a lo mejor los has utilizado durante el embarazo, a ella ya le resuenan familiares y les hace pues sentirse relajados y tranquilos. Todo el tema de la música durante el embarazo, el hablarles a los bebés, es súper importante también, porque ellos ya tienen desarrollado el oído y al final la voz de mamá es ¿no? la voz preferida para ellos. Y cantar Mm, relaja. O sea, sí. sí, Entonces, como no te tienes que esforzar en que no te claro, salga un gallo ni nada, nadie te está escuchando, tú sí, estás ahí tan tranquila y para mí es un momento de meditación. En mm, algún momento que pensé, jo, no estoy sentándome a meditar como antes, pero claro. directamente pensé, Estoy más mindful que nunca. Mm. Pues esto es Me súper siento importante, total. yo creo, para las Mm, mujeres que dicen no tengo tiempo porque el bebé al final, pues eso que dices tú, ¿no? Los primeros meses es como que te exige mucha presencia, muchos cuidados, el saber que, vale, pues a pesar de que tengas un bebé de X meses, siempre vas a poder tener esos ratitos que, oye, si no estás dando el pecho, pues puede ser en el momento que le estés dando el biberón, porque es igual de importante, pues, ¿no? El crear ese flujo de oxitocina, hablarle, mirarle a los ojos, acariciar al mm, bebé. O sea, que da mm. igual el tipo de lactancia que tengas, que siempre puedes tener esos momentos ¿no? de meditación, momentos mindful, de estar en conexión contigo mismo, pero también con el bebé. El piel con piel mismamente, ¿no? O sea, en ese momento en que te lo pones ahí en el pecho, está en la barriguita, Mm. son esos momentos donde pues estás disfrutando. De hecho, en una de las entrevistas que hicimos en este congreso, le preguntábamos a Oliver Oliva, en este caso, y decíamos sobre el efecto del mindfulness en su vida, y decía que a pesar de todos los efectos, lo mejor que le había dado a él era estar para lo que hay que estar. Es Mm. decir, porque si no, la vida es eso que pasa mientras haces otros planes, Planes. ¿no? Entonces, en este momento, pues si tú estás con tu bebé y vas a estar, porque el primer año es absoluto cuerpo, Mm. pues aprovechar esos momentos para cultivar lo máximo posible la presencia. Yo creo, además, es que hacer esto ayuda al bebé, ayuda a la madre, previene depresión postparto, Sí, porque sí. ayuda a tener unos niveles de oxitocina, de sentirte bien, de sentirte, sí, es que es de sentirte bien, de conectar con la energía del amor, y todo eso nos hace también estar más serenas, conectar más con esa intuición y con esa sabiduría interior de saber cómo se hacen las cosas. Entonces trae muchísimos beneficios y no estamos hablando de que haga falta tener un tiempo aparte Mm. para nada, sino es Claro. que es impregnar todo lo que ya está de presencia, de presencia, porque al final ya estamos y lo estamos haciendo todo, solo que generalmente lo estamos haciendo más en piloto automático o con 4.000 cosas en la cabeza, sin presencia y por lo Mm. tanto sin conectar con las cosas placenteras y agradables que nos trae los regalos del momento presente. Mm. Es justamente permitirnos disfrutar de los regalos del momento presente, no obligarte mentalmente a disfrutarlo, porque aquí creo que también hay mucha culpa a veces en el posparto de tengo que disfrutarlo, tengo que Ya. no sé qué, ¿no? Pero es mentalmente y te sientes culpable, pero todo se vuelve como un pulso mental. Y aquí es al contrario, o sea, deja esa mente a un lado, Mm. baja la presencia y desde ahí automáticamente, de forma natural, empiezas a quitar capas de peso y a poder disfrutar más de esos momentos. Pero luego también otro punto que tengo puesto, obviamente, es saber dónde están los límites y tratar de no estallar. Si se estalla, pero tratar de evitar estallar. Mm. Si uno se va conociendo y vas dándote cuenta de cómo estás, eres capaz de ir viendo, necesito Espacio, ¿no? descansar Tiempo. aquí Mm. o lo que sea. Y yo algún día le dije, por ejemplo, por la noche, sobre la 1 de la mañana o así, que Deba estaba un poco más irritable al principio, biberón al canto y se lo da el padre. Y el resto del día yo funciono perfectamente. Entonces, es saber que, oye, Conocerse ese uno mismo, pequeño sí. gesto, claro, Mm. ese pequeño gesto a mí me va a ayudar mucho.
Entonces, me voy a poner las cosas fáciles para poder yo estar lo mejor posible el resto del tiempo. Entonces, es un poco como en el avión, la mascarilla primero se la pone uno Claro, y después se la pone al niño. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos para para dar de cuidar. nosotras lo mejor? Entonces, es importante también ahí ver qué límites poner. Puede Mm, ser lo de este biberón o puede ser a partir de cierta hora X o no quiero visitas o lo que sea. Pero mm, es importante conocerse y ver dónde uno tiene ahí la tuerca en la que puede estar más vulnerable. Por ejemplo, para mí el sueño era muy importante, porque si no, llegaba a esa hora y sí que mi nivel de paciencia y tal estaba un poco más delicado. Entonces dije, no, no quiero estar forzándome o estar mm, haciendo las cosas como con tensión. ¿No? Prefiero mm. tratar de estar bien y en este momento, pues mira, el padre puede encargarse durante un ratito de esta cuestión y yo después estaré de nuevo con mi mejor energía para ella. Claro, totalmente. Yo creo que eso es mucho más saludable para ti y también para, ¿no? Para el bebé, pero requiere cierto, yo creo que requiere ser valiente, ¿no? Conocerse a uno mismo y decir, vale, pues hasta aquí está mi límite, ¿no? Muchas veces, yo creo que también, sobre todo en el posparto como madres, creemos que tenemos que hacerlo todo nosotras, ¿no? Eso que decías al principio, y parece como que además tienes una grandísima lista de cosas para hacer, pero como que tienes que hacerlo tú. Y que te tienes que, no sé si es también un poco pues las demandas sociales de que eres madre, pero la maternidad al final tampoco se ve como un trabajo, ¿no? Se ve más como, bueno, pues algo que estás haciendo, pero no, no digamos, creo que se reconoce el trabajo que hace una madre, que es muchísimo. O sea, yo siempre digo, soy madre y soy matrona porque ser madre es un trabajo 24 horas al día durante el resto de mi vida. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en mi madre, yo tengo 33 años y le sigo dando tanto trabajo, pero no sé si tanto como le daba de pequeña, pero le sigo dando trabajo, sigo estando ahí. Entonces creo que no es algo que se, ¿no? que se termine, que muchas veces está bien saber dónde tienes tus límites, el conocerte, pero también requiere cierto ser valiente en mirar ahí, porque muchas veces asusta, ¿no? Sí, 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 sí. Se habla mucho también de la culpa, cuando una madre nace la Mm, culpa, qué gran palabra, ¿no? La culpa de... y que Sí, siempre culpa porque no llegas o culpa por lo otro, o 4.000 culpas. Creo que aquí un antídoto muy importante es la flexibilidad. mm, Entonces, también es importante ver cuáles son las cosas inamovibles, cuál es la prioridad la prioridad. y otras cosas que si no se llega, no se llega Mm, y ya está. O sea, no echarnos más cosas en la mochila. mm, Recuerdo que durante el embarazo había leído que en algún momento estarás hasta arriba, em, tus emociones te pegarán una vuelta como cuando hay en el más marejada y dirás, pero estoy agotada y no hice nada hoy. Y en ese momento tendrás que recordar como que no has hecho nada. claro, Has estado atendiendo a tu hijo, has estado todo el día ahí pendiente, dándole cariño, dándole alimento, dándole protección, atendiendo sus necesidades, su ropa, poniendo todo lo que necesita a su disposición. ¿Cómo decir que no se ha estado haciendo claro. nada? Entonces, hay un tema que me ha parecido también muy interesante y es cómo, pues, simplemente dejar a un lado los pensamientos en términos productivos. Mm, ¿No? Que muchas veces es que no he hecho nada que quizá parezca como súper productivo, ¿no? Pero claro. he Sí, hecho sí, otras muchas cosas que son sí, importantes, solo que no parecen tan productivas. Y claro, no es momento de estar juzgándose productivamente, claro, sí, es sí. porque la importancia en este momento es otra. Mm, Entonces, directamente quitar un poco eso. Me ayudó mucho unas reflexiones que me trajeron el libro. Antes del parto leí justamente el libro que se llama La sociedad del cansancio, de un filósofo japonés y hablaba bueno, de esta era en la que estamos donde parece que todo tiene que ser ultra productivo. sí, Entonces, claro, pues justamente el posparto no es muy productivo en esa línea.
Mm, pero es absolutamente vital, transformador, importante. Es una experiencia que necesita ser vivida por la mujer también para poder integrarla en su experiencia y en su etapa vital. mm, Es una del tiempo más importante en la vida de un ser humano, esa primera infancia. Entonces, es muy importante estar presente y poder vivirlo de la mm, forma más armónica posible con todo lo que trae, poder aprender de ello y creo que tanto pensamiento productivo mm, no, simplemente no es el momento de hacerse claro. esas preguntas. Entonces, a mí Mm, me ayudó mucho también eso para relajarme y decir, estoy para lo que estoy mm, y el resto son extras. mm. Entonces, tener mucho cuidado. De hecho, ahora que estoy volviendo a trabajar, pues trato de tener cuidado de no exigirme de más Demasiado. hacia de nuevo entrar en ese pensamiento productivo, Mm, sino tratar de cuidar lo máximo posible de cómo se vive el camino. mm, No qué cosas hay que conseguir, sino cómo estoy recorriendo el camino. mm, Y poder disfrutar lo máximo posible porque ese es el mayor regalo que me puedo dar a mí claro, y a mi hija y simplemente es lo más justo. Lo que no es un poco injusto en la situación en la que uno está y empezar a apretar. claro. Tienes que, no sé qué, deberías, ¿no? Entonces, esa culpa no me la quedo. Sí, pero también yo creo que suele aparecer incluso durante el embarazo, ¿no? Porque yo tengo muchas mamás que en el primer trimestre me dicen, jo, es que hoy no hice nada en todo el día, porque solo estuve tirada en el sofá porque quería descansar. Y digo, jo, ¿cómo que no estuviste haciendo nada si estás creando un ser humano? O sea, ese primer trimestre, que son semanas en las que tu cuerpo está dando el alimento, está dándole calor, hogar, está formando cada uno de los órganos diminutos de tu bebé. ¿Cómo que no estás haciendo nada? No estás haciendo nada que tú no veas. Pero qué Imagínate, importante es pararse, ¿no? Y pensar de, jo, es que tu cuerpo está haciendo tantas cosas importantes en esas primeras semanas que permítete a ti misma estar en el sofá, sentada, conectada con ese momento, tranquila, relajada. O sea, es lo que dices tú, ¿no? Esas demandas sociales de tienes que hacer cosas productivas, que además sean productivas y que se vean, ¿no? Porque si no lo vemos, parece como que no has hecho nada. mm, totalmente. O sea, es que de hecho ya eres madre ahí, ¿no? Sí, sí, Es desde que el... claro, tienes un hijo, está dentro y toda la química que tú te generas con tus emociones en el embarazo está afectando también al feto y al bebé. Ahí, si tú estás estresadísima por un tema de productividad, porque tu cuerpo está a otra cosa y está haciendo un esfuerzo enorme y casi toda la energía está en el cuerpo para hacer todo lo que tiene que hacer. Si encima nos exigimos estar al máximo rendimiento a lo otro, estamos metiéndonos un nivel de exigencia enorme. Entonces también hay que, de nuevo, es ser justos. O sea, estamos en un proceso que es muy demandante y aquí hay un cuerpo que está con ello y una criatura que está en su etapa más vulnerable de la vida en la que también toda la química, todo lo que se le transmite, es lo que va a ir moldeando su sistema nervioso y su forma de responder y de gestionar las emociones. Entonces, cuanto más calmadas estemos nosotras y más transmitamos esa energía, más podemos, estamos dando, mira, el permiso que nos demos a nosotras de poder estar tranquilas y de vivir con armonía las situaciones, es el permiso que le estamos dando también al bebé de que pueda, de enseñarle a vivir de esa forma esas situaciones, sin palabras. No hace falta explicarlo, es energía, pero es lo que estamos también transmitiendo. Entonces creo que siendo consciente de esto, quizá decimos, la productividad la podemos dejar como un poquitín más para adelante y con esto no estoy diciendo que pasemos de todo, ¿no? Sino que tengamos un poco la vara de madera con la que nos estamos valorando y Claro. juzgando, que dejemos un poco más relajadita. Tratemos de dar lo mejor de nosotras sin culpa, permitiéndonos vivir los procesos lo más plenamente posible. Y lo que podamos dejar un poco ahí, que no sea tan importante y pueda esperar un poco, oye, pues para el siguiente momento, ¿no? Pero en este momento también ser un poco justas y éticas hacia nuestro proceso, hacia nuestro cuerpo y también hacia el bebé.
Sí, yo creo que son etapas que requieren, ¿no? Que nos demandan mucha pausa. El poner el freno por primera vez ¿no? Y tomárselo, pues eso, con mucha calma, por lo que tú comentabas. Y yo creo que además ellos son como pequeños maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo mucho en mi hijo, que me obliga, a él sin saber lo que es el mindfulness, sabe perfectamente lo que es el mindfulness, porque lo tiene realmente súper integrado, él vive en el presente, ¿no? Y muchas veces estoy pues con mi hijo mayor, que tiene 2 años y pico, estoy a lo mejor jugando y pues al final la mente tiende a irse por ahí, ¿no? Entonces yo veo que me demanda mucho, él sabe perfectamente cuando mamá no está donde está, ¿no? Y que me demanda constantemente, me exige que esté en este momento presente con él. Y lo mismo igual con mi hijo pequeño, que es un bebé, y lo que tú comentabas, ¿no? El que te mira a los ojos y que sí, puede que en un momento dado, pues la mente se te vaya en algún pensamiento que viene, pero ellos te están mirando a los ojos, es decir, que te están facilitando el proceso de esa, ¿no? El conectar con ese momento presente que estás Totalmente. viviendo. En los monasterios suele haber Sí, campanitas que suenan con el viento y que son el recordatorio. Y aquí tienes la claro, mirada de tu hijo que te está sí, diciendo, baja aquí, baja aquí. claro. Ellos al final son pequeños maestros, yo creo que te lo facilitan, ¿no? Intentan poner de su parte y decir, venga, mamá, vamos a ¿no? hacer nuestro momento de práctica Mm, que tan importante es, ¿no? Bueno, y te pues sí. preguntaba también al principio si conocías, que creo que habías comentado que, bueno, pues que cada vez había más hospitales que estaban incorporando el tema ¿no? del mindfulness en programas y demás. No sé si conoces alguno que lo esté incorporando a la etapa del embarazo, posparto. Mm, lo que yo tengo oído, la última información, o sea, de hecho, esta semana vi en el periódico que en los hospitales en Andalucía hay varios que ya trabajan con mindfulness, pero creo que están trabajando más con mindfulness a nivel de los profesionales para evitar el quemado profesional. Y sé que en algunos hospitales de Cataluña tienen salas de meditación como para prevención de recaídas en depresión y en problemas de ansiedad. No tengo constancia de que se esté haciendo nada en el embarazo, Hay pero un, desde luego hay un debería. médico, no sé, creo que se llama Andrés, ay, ahora voy a fallar en el apellido, hay un psicólogo que sí que desarrolló un programa de mindfulness para el embarazo, que está además basado en el MBSR, en un hospital de Barcelona. Y de hecho, tiene un libro que se llama Maternalmente, y es Andrés, ahora no me acuerdo del apellido, perdonadme porque mi mente dispersa de recién embarazada todavía pero se llama Andrés algo, no me acuerdo del apellido. Pero sí que sé que, de hecho, están haciendo un estudio a ver si salen los resultados pronto, y sí que lo integran en la etapa del embarazo, pero al final sabemos que como viva la mamá el embarazo, pues al final es lo que dices tú, ¿no? Se están formando todos los órganos del bebé y repercute mucho, puede influir mucho en el desarrollo del bebé. Mamás que viven el embarazo pues con niveles altos de estrés, al final hay que tener en cuenta que hay una serie de hormonas que, igual que produce el cuerpo de la mamá, pasan al bebé a través de la placenta y tienen efectos en ese bebé. Es decir, que bueno, pues hay cierta predisposición a que esos bebés desarrollen pues según qué problemas en la etapa adulta. Entonces, esto Mm, para mí nos lleva a preguntarnos de qué forma, ¿no? Qué importante es cuidar el bienestar emocional, no solamente la parte física de esas mujeres durante el embarazo, porque están haciendo un grandísimo trabajo y tienen una grandísima responsabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos como profesionales cuidarlas y sostenerlas y pues darles todas las herramientas que necesitan para que puedan hacer ese trabajo de la mejor forma posible? Y además es lo que comentábamos al principio, si nosotros empezamos a incorporar estos programas en el embarazo, ya no solamente en la infancia, en el embarazo, ese bebé que va a nacer, pues probablemente tenga un bienestar emocional, pues del que poco a poco, si la mamá ha ido integrando pues ciertas prácticas, puede inculcárselas a ese bebé. Es decir, que todo empieza, ¿no? Muchísimo antes, incluso a lo mejor, ya desde la etapa prenatal, cuando estás en el útero de mamá. desde luego. Sí, sé que en Estados Unidos hay varias investigaciones con esto y también varios programas, pero desde luego, o sea, es una etapa de muchísima vulnerabilidad el embarazo. eh,
y en el embarazo tiene efecto directamente ya también sobre el bebé. Después del embarazo viene el posparto. Las herramientas que haya tenido esta mujer en el embarazo, si ha aprendido mindfulness, le va a ayudar tanto para el parto como para el posparto. Y todo eso va a estar impregnando muchos meses y los primeros años de vida también del bebé. Es algo que, además, la mujer que medita con su bebé dentro, el bebé ya está también meditando, Claro, está con esa energía. Entonces, beneficios, muchísimos obviamente, y simplemente pues hace falta que haya profesionales que lo oferten. Porque totalmente. lo que no podemos contar es con que la gente que no conoce esto diga, ah, pues yo ahora estoy embarazada, voy a hacerme la revisión y ahí voy a hacer un programa de mindfulness para el embarazo y no sé qué. Claro. No, porque la gente no puede tomar decisiones de algo que desconoce. Son los profesionales que trabajan en esas áreas ayudando a esas personas que saben lo que las personas necesitan. Esos profesionales son los que deben de ofrecer la ayuda lo más integral posible Posible. para que las personas puedan decidir eh, en qué grado me meto yo, ¿no? Por ejemplo, o sea, pero que demos la posibilidad, demos la oferta para que las personas puedan contar con eso. Sí, sí, totalmente, totalmente algo. Bueno, pues vamos a ir poniendo fin a este programa y como siempre lo terminamos con nuestras 3 semillas de aprendizaje. Si eres nuevo o nueva por aquí y Alba también, y no sabes de lo que te estoy hablando, pues estas 3 semillas de aprendizaje son una forma, digamos, de resumir todo esto que hemos visto con Alba, de esto que hemos hablado del mindfulness en 3 ideas sencillas, ¿no? Para que puedas implementar, pues al final cambios positivos en tu vida, cambios que en este caso pues te ayuden a vivir el proceso de maternidad pues de una forma pues mucho más consciente y más plena. Así que te cedo la palabra, Alba. 3 cosas que le dirías a una mujer que quiere incorporar el mindfulness en esta etapa del embarazo o maternidad. Así 3 ideas clave. 3 ideas clave. Uno, tratar de cultivar la presencia todo lo posible a lo largo del día, no enfocarse en tengo que hacer una meditación grande, sino cultivar momentos de calma y de presencia. Otra idea clave sería el tratar de cultivar estados positivos, gratitud, amor, conexión, ¿no? Después lo que va a ser promover la oxitocina. Entonces, cultivar espacios de conexión y de disfrute. Esto, si lo vamos haciendo en el embarazo, nos va a ir ayudando a ir siendo conscientes de qué es, cuáles son las formas que tenemos de ayudarnos, de cómo ir cultivando. Esto va a ser también muy útil después para siempre. Y después otra sería tratar de identificar la culpa lo antes posible y darla de baja, Sí, la simplemente. famosa culpa, ¿no? Que suele aparecer. Sí, sí, poder simplemente que cuando aparezca la sensación de culpa de que estás haciendo algo muy mal, eh, tomes 3 respiraciones, pongas la mano en el corazón, te recuerdes que lo estás haciendo lo mejor que puedes y que te hagas la pregunta de cómo me puedo ayudar mejor en este momento. ¿A cómo me puedo ayudar? Esa es la parte de compasión de los programas de mindfulness que es bastante útil, porque al final la culpa busca, viene para que mejoremos en nuestra vida, pero machacarnos no es una Ya. buena vía para mejorar. Entonces, cuando aparezca esa sensación de culpa, podemos identificarla, respirar y poder ver, oye, ¿cómo puedo mejorar en algo con esto? Cómo puedo ayudarme? ¿Qué necesito? Y poder poner eso en acción. Entonces, de esa forma estamos usando la culpa de una forma sabia. Con esas Importante. 3 cositas, vamos bien. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias, Alba, por habernos regalado un poquito de tu tiempo, haber estado aquí hoy en esta entrevista y habernos hablado de algo tan importante como es el mindfulness. Me ha encantado tenerte aquí, ha sido un placer. Muchas gracias, Sara, a ti también y enhorabuena por el podcast, por dar estos momentos a tu audiencia
y También con si muchas quieres ganas. comentar dónde te pueden encontrar, por si quieren contactar contigo o Sí, quieren bueno, empezar a sí. formarse en mindfulness, porque tienes el programa de instructores de mindfulness. Pues pueden echar un ojo a la página web locasabiduría.com, ahí van a tener un poco de información sobre todo y también pues si les apetece comentarme qué les ha parecido esta entrevista o cualquier anotación de algo que hayamos comentado, me pueden encontrar en Instagram en @loca_sabiduría y podemos compartir por ahí o si tienen alguna duda o lo que sea, que siempre soy yo la que responde por ahí y estoy detrás de las redes sociales. Y nada, Genial. espero que hayan disfrutado, que disfrutéis muchísimo las personas que escuchéis este audio y con muchas ganas de verte en persona en el retiro Sí, también. del tour de instructores, Sara. Un besito Sí, muy grande. muchas gracias, Alba. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este podcast. Si te ha gustado, te animo a que le des a like, a que te suscribas y nos dejes un comentario donde nos cuentes qué te ha parecido esta entrevista. Bueno, me despido, te mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente episodio.